Muchas gracias, carnal, de verdad te lo agradezco de corazón y creo que a los que están acá lo van a disfrutar mucho platicar contigo porque si uno que te conoce, cada que te ve, se lleva miles de anécdotas nuevas y miles de experiencias, pues yo creo que todavía si hago tantita memoria me podría acordar de la primera vez que platiqué contigo, que era como de, órale, güey, ¿no? Pues bueno, es la última clase, vamos a hablar de música, sobre música del cine, de cómo una película lleva esta parte que le da como todo el sentido, que la acaba de envolver. Siempre que vamos a trabajar con el director, antes de empezar a componer, nos sentamos a platicar. Esto es muy importante. ¿Por qué quieres música en tu película? O sea, ¿qué quieres que la música haga dentro de tu película? ¿Quieres que la música subraye lo que está pasando? ¿Quieres que la música identifique a los personajes? ¿Quieres como un tema para cada personaje? ¿Quieres que la música te meta en el lugar en donde sucede la película? ¿Para qué quieres música en tu película? Y a partir de eso, ¿qué sonoridades quieres para la música de tu película? Y a partir de eso salen ideas como esas. Por ejemplo, con Rodrigo Pla, cuando hicimos Desierto Adentro, así fue como decidimos entre los tres que la música de esa película fueran solo voces. O sea, yo quería hablar básicamente de dos cosas. Una de cómo vas a hacer la música de la película, cómo escoger qué tipo de música hacer, de que tienes que entender muy bien qué película es la que estás haciendo. Y otra sí del proceso de lo que es hacer la música de la película. Si quieres empezamos por ahí. Okay. Que es esta tablita que ahorita les voy a compartir. Mira, es esto. Básicamente, la música, estos son como las etapas de composición de música de una película, ¿no? Lo primero que aparece son los temp tracks. Que los temp tracks es la música que utiliza el editor para editar antes de que el compositor empiece a trabajar. Idealmente, aquí tú ya estás involucrado en la película y tú ya tienes injerencia en cuáles van a ser esos temp tracks. Idealmente esos temp tracks son música tuya de otras películas o de otras cosas, y más idealmente esos temp tracks ya son tus primeras maquetas para la película. Pero eso ocurre el 10-20% de las veces. La mayoría de las veces esos temp tracks son Radiohead, Andrew Bird, no sé, Café Tacuba, y luego te piden que hagas algo mejor que todo eso, pero en 3 semanas y con 10,000 pesos, ¿no? Pero bueno, esa es la primera etapa. La segunda etapa es el spotting. Perdón que use términos en inglés, pero pues así es como lo aprendimos y así se usa en casi todas las producciones. El spotting es cuando te sientas con el director y idealmente también con el diseñador de sonido, porque eso es algo que también quería yo decir, que es que hay que entender que la música es una parte de la banda sonora de la película. O sea, en un mundo ideal, y yo creo que para ahí va el cine, la música tiene como tanta importancia y tanta injerencia y tanta peso dramático como los incidentales o como los efectos o como los diálogos o como los pajaritos, ¿no? Todo es parte del sonido de la película. Entonces, a la hora de que te sientas a discutir con el director dónde va a haber música, pues está bueno que el diseñador de sonido también esté ahí, para que también lo decidan entre los tres, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese momento defines las entradas y las salidas de la música en la película o cue. Se le llama cue cada vez que hay música en la película. Cuando empieza la música, ahí empezó el cue, acabó la música, acabó el cue, ¿no? Normalmente en una película tienes entre 20 y 60 cues, más o menos. ¿Ok? Esa es la segunda etapa. La tercera etapa son las maquetas, que ahí es cuando te encierras en tu estudio y empiezas a componer con tu guitarra, con tu sintetizador, con tu computadora, ideas sin producirlas, ¿no? Estas son ideas todas MIDI, que es el lenguaje que usamos los músicos para componer en la computadora. Y de esta manera vas a encontrar el rumbo correcto para la música de la película. Y en esto te puedes tardar 2 semanas, 1 mes, 2 meses, depende del tiempo que tengas y de qué tan rápido le des a la música que está buscando ese director. Lo más difícil y lo más importante para mí es encontrar la paleta de sonidos que quedan con esa película. O sea, si a esa película le queda el piano, no le queda el piano, le queda la guitarra, no le queda la guitarra.
necesita cuerdas, necesita sección de cuerdas orquestal, o más bien necesita instrumentos solistas. Ese es el momento en el cual vas a experimentar con todo eso para ver cuál es el color que necesita esta música para esta película, ¿no? Esa etapa es la más larga, ¿no? La de las maquetas. Luego viene la preproducción, que es una vez que ya te aprobaron todas las maquetas, tienes que preparar las sesiones de grabación, realizar las partituras y contratar a los músicos. Eso es algo en lo que nosotros tratamos de ser muy ortodoxos y tratamos como de, cada vez es más difícil, pero de decirle al productor, mira, yo no me voy a meter a grabar, no voy a llamar al chelista a que venga a grabar a mi estudio hasta que no me hayas aprobado todas las maquetas. Porque si yo lo llamo mañana y mañana viene el chelista, pues le tengo que pagar la sesión. Y si después tú me dices, ¿sabes qué? No me gustó ese cue, más bien haz otra cosa, pues tengo que hacer otra cosa, vuelvo a llamar al chelista, vuelve a venir, le tengo que volver a pagar la sesión, es ridículo, se te acaba el dinero. Ah, sí. Entonces nosotros no grabamos más que lo que nosotros podamos grabar con nuestros instrumentos hasta que nos aprobaron todas las maquetas. Entonces, ahí viene la preproducción. Esto, ahí hay que cuidarse muchísimo, muchísimo, muchísimo con las fechas. Nosotros lo que hacemos es, preguntamos, ¿cuándo tienes que entrar a mezclar la película, ¿no? Entonces nos dicen, el 1 de diciembre entro a mezclar. O sea, ok. Entonces de ahí nos vamos para atrás. Yo quiero una semana antes empezar a hacer los stems. Ahorita les digo lo que son los stems. 2 semanas antes empezar a mezclar. Y 2 semanas antes empezar a grabar. Entonces normalmente te pido un mes, como 5 semanas, desde que me aprobaron la música hasta que te voy a entregar la música para tu mezcla THX. Eso los directores y los productores nunca lo tienen en cuenta. Siempre te dicen, yo entro el 1 de diciembre, entonces pues una semana antes podemos seguir componiendo, ¿no? Pues no. Un mes antes tenemos que empezar a producir la música para que llegue como tiene que llegar, porque si no va a llegar un desastre. Claro. Entonces es la producción. Luego viene la grabación, que es cuando ya te metes al estudio a grabar la música que fue autorizada. Y luego viene la premezcla y edición, que es en donde tú en tu estudio de músico vas a premezclar esa música. Ahí les recomiendo muchísimo que no entreguen la música ya mezclada en 5.1 o en estéreo, sino que entreguen stems. Y esto es algo que muchos músicos se niegan a hacerlo, pero créanme que les va a salvar la vida y va a hacer que la película sea mejor. Si tú entregas stems, pon tú, si yo hice un cue en donde tengo 3 pianos, 10 chelos, violines, unas percusiones, unas voces, unas trompetas, ¿no? Y si yo entrego eso mezclado, pues el diseñador de sonido tiene esa música y ya no puede hacer nada. Y si las trompetas quedaron muy fuertes, ya, eso es lo que es. En cambio, si yo mezclo todo en 0, pero tengo los pianos, los chelos, los violines, las trompetas, y entrego todo eso por separado, el diseñador de sonido va a sentir que es Navidad. Y entonces va a decir, a ver, espérame, esta secuencia no me está funcionando. ¿Qué tal si pruebo los violines esos que los tengo separados? Vamos a ver qué pasa si pongo los violines acá. Fantástico. Incluso nos ha pasado que agarran los violines de este cue, los chelos de este otro cue, la percusión de este otro cue, hacen una pinche ensalada que dices, Dios mío, o sea, una cosa está en sol, la otra cosa está en la menor, una cosa está en 3/4, o sea, no tiene nada que ver, pero tú ves la escena y dices, wow, funciona cabrón. Entonces, hay que abrir esa posibilidad porque no estás haciendo una composición musical tradicional que se tiene que apegar a las leyes de la música tradicional. Estás haciendo una película y ahí nadie va a ver si está afinado o no está afinado, si está en tiempo o no. Lo que van a ver es si funciona la escena o no funciona la escena. Y en ese sentido, muchas veces los editores tienen una visión que no es musical, pero que es más dramática y que tiene más que ver con el ritmo y con lo que necesita la escena, que si tú les das los stems por separado, pueden hacer cosas que a ti como músico y como compositor nunca se te hubieran ocurrido y que son geniales. Entonces es muy importante eso. Y la última es ya la mezcla final, que es cuando se integra la música con el resto del sonido de la película. Y ese es un momento muy delicado.
en general ahí el compositor no es bienvenido, porque ahí es cuando el director y el diseñador de sonido se ponen a hacer todas estas barbaridades y empiezan a decir, esa música córtala, ahí bájale, quítame la melodía, ponlo acá. Y si tú eres compositor y estás ahí, pues te empieza a dar ahí un ataque porque están manoseando tu música, pero si ya tienes más experiencia, pues ya te dejan entrar y puedes opinar a veces un poquito. Todo es la colaboración con el director. O sea, el chiste es entender qué película quiere hacer ese director. Porque tú ves un timeline, ves unas imágenes, ves una historia, y pues le puedes, un millón de cosas pueden funcionar, un billón, o sea, sí, aquí una guitarra, pues sí, a lo mejor a alguien le funciona. Aquí mejor un clarinete, pues sí, a lo mejor a alguien le funciona. Pero si te compenetras con el director y entiendes cuál es la película que él está tratando de hacer, entonces, como bien dices, nuestra herramienta es la música, pero así como la herramienta del fotógrafo son los lentes y la luz, y la herramienta del sonidista son los micrófonos y los ruidos, y la herramienta del vestuarista son las telas y las texturas y los colores, todos estamos haciendo cine, todos somos cineastas. Eso es algo que también el 20 me cayó hace no tanto, y me parece importantísimo verlo así, que lo que sea que hagas, lo estás haciendo por el bien de la película, por el bien de la historia, no por el bien de tu música. Eso, en especial para los músicos, es algo que nos cuesta mucho trabajo entender. Siempre a la hora de la mezcla como músico estás ahí de, ay, súbele a mi rola, y ay, y no, a lo mejor a veces, si tu rola está más bajito, la película va a tener más punch y la gente va a decir, wow, qué buena película, en vez de decir, wow, qué buena música. Que si alguien sale diciendo qué buena música, es que no lo hiciste bien. La Claro. gente tiene que salir diciendo qué buena película. O sea, ahí también eso es algo muy interesante, que es que luego te vas dando cuenta en la dinámica con el director, hay que darse cuenta de la química que hay entre tú y el director. Y para mí, a mí no me importa si el director no sabe lo que quiere. O sea, si tiene clarísimo qué es lo que no quiere, a veces es mejor. ¿Me entiendes? O sea, si tú le enseñas algo al director y dice, no, eso no tiene nada que ver con mi película, bien, perfecto. Si tú le enseñas algo y te dice, pues me gusta el piano, pero las cuerdas y el clarinete están fatal, bien. El problema muy grave es cuando le enseñas al director y el director está así de, y voltea a ver al productor o sea, esos son los que son graves. O sea, cuando el director no sabe qué es lo que sabe o qué es lo que no sabe, híjole, ahí sí es una pesadilla. En una película siempre hay dos tipos de música, ¿no? La música, el score, que es de la que nos encargamos los compositores, y la música, el soundtrack, que les dicen muchas veces, ¿no? Que es de la que se encarga el supervisor musical. Otros dos términos que se usan mucho es la música diegética y la música no diegética, ¿no? Que es la música que aparece en escena cuando estás viendo una escena en la cual hay un músico tocando, esa es la música diegética. Y nada más como terminar diciendo que la música, y si tú hablas con cualquier director que sepa lo que está haciendo, te va a decir que la música es tan importante como la fotografía. Y es la verdad, o sea, la música es algo que puede echar a perder una película o puede hacerlo una obra de arte. Y la realidad es que la mayoría de los directores y de los productores en este país y en el mundo no le dan esa importancia y siempre piensan en la música a la hora de que, oye, espérate, no podemos usar Arvopart, ¿qué hacemos? Hay que hablarle a, no sé, a quién le hablamos. Y es algo en lo que hay que pensar desde que estás pensando el guión y tú te das cuenta, las mejores películas, les iba a poner algunos ejemplos, pero no sé si tengamos tiempo, pero Sí. te das cuenta Si tú tienes. que desde el guión ya están pensando la música y es parte íntegra de la historia que están contando, ¿no? Entonces, ojalá le dieran esa importancia también en este país. Hay tres aspectos importantes, ¿no? Uno es la supervivencia, ¿no? O sea, si necesitas chamba, pues vas a hacer lo que sea. Claro. Eso ya como que saquemos, digamos que eso, que si ese no es el caso y ya puedes como darte el lujo de decidir qué hacer y no hacer. Para mí, y como que voy a volver al mismo tema de siempre, es como la química con el director. O sea, si siento que el director
está haciendo esto desde el corazón y hay como una pasión y tiene como algo muy, muy personal y muy importante que quiere decir y tiene una visión muy particular y eso me prende, eso va a hacer que la colaboración sea interesante, ¿no? Pero como dices, y esto a lo mejor puedo entonces hablar de lo otro que quería hablar, es Ajá. que para mí es muy importante identificar cuál es el tipo de película que estás haciendo, qué tipo de música necesita esa película. Y para mí, así como muy, muy a grandes rasgos, siento que hay dos tipos de música para cine. O sea, como los nombres que voy a decir son muy idiotas, pero más o menos para que se den una idea. Música, las películas de autor y películas comerciales. O películas europeas, pero ahí entrarían los Coen también, por ejemplo. O películas de estudio de Hollywood, ¿no? Y creo que la música que va en estas películas es completamente distinta. Y en el caso de las películas más como de estudio, más comerciales, más de Hollywood, esas películas necesitan una música que te vaya diciendo lo que está pasando en la escena, que te vayan apoyando las imágenes para que tú como espectador sientas más emoción, llores más, te asustes más, como que van subrayando todo lo que pasa en la imagen. Esas son las películas más comerciales. Las películas más de autor son películas en las cuales la música es como un elemento más de como del grupo de artes que conforman una película, ¿no? Esto es algo que me lo dijo Philip Glass una vez, que es como que el cine es como la ópera de nuestros tiempos, ¿no? Porque es el arte que junta todos los demás artes. Es un arte en el cual todos los artistas, desde los pintores, los escritores, todos pueden participar del cine, así como en el siglo antepasado era la ópera, ¿no? Entonces, creo que en las películas de autor, la música es más como un personaje que no necesariamente va a ir subrayando lo que está pasando en la película, sino que la va a llevar a otro nivel. Es una dimensión más que va a hacer que puede ser un personaje más, puede ser algo que te meta en el mood en donde está sucediendo la película, en el universo en donde sucede la película, o puede ser un contraste a lo que es la película. Y entonces creo que lo primero que hay que lograr es identificar qué película es la que estás haciendo, cuál es esa, o sea, si esta película, y eso es algo que nuestros queridos hermanos, adorados directores mexicanos, no siempre lo tienen claro. O sea, muchas veces te das cuenta de que es un chavo que está queriendo hacer una película que en el fondo está haciendo una película comercial, pero él quiere hacer una película de arte que vaya a Cannes. Y no se da cuenta de que esa no es la película que está haciendo. La película que él está haciendo es una película comercial de Hollywood que está muy bien, está muy bonita. Vamos a comprar unas palomitas y a divertirnos. Y esa es la música que necesita su película. Pero él no, él quiere hacer una película que casi no tenga música y que tenga solo un instrumento y dices, pues, pero esa no es la película que estás haciendo, ¿no? Entonces creo que hay que identificar eso. Y en nuestro caso, el tipo de películas comerciales a nosotros se nos dificulta mucho hacer. No tenemos como esa... Ya estamos aprendiendo porque la verdad es que ahí es donde más dinero hay. Claro. Pero no se nos facilita tanto. Entonces, si de entrada nos damos cuenta de que es una película de esas, en donde necesitan, si la película dura 90 minutos, necesitan 80 minutos de música que te vayan diciendo lo que va pasando en la película. Si vemos que es de esas películas, pues ya nos la empezamos a pensar, porque no somos expertos en eso. Hay músicos que hacen eso mucho mejor que nosotros, ¿no? Y el otro punto importantísimo es la circunstancia del director dentro de la producción de la película. Básicamente, cuál es su relación con el productor, con la gente que está poniendo la lana, ¿no? O sea, si te das cuenta que el director quiere una cosa, que nos ha pasado varias veces, que el director quiere muy poca música, 2, 3 instrumentos, algo súper sutil, y el productor quiere una orquesta que esté todo el tiempo, que no sé qué, eso es un foco rojo muy grande que si puedes, aléjate, porque
Es imposible. Esos proyectos, ¿cómo satisfaces a los dos? El director quiere una cosa, tiene una visión, y el productor quiere otra cosa y quiere otra visión. Esas son complicadas. Siempre es mejor hacer paquetes. O sea, alguna vez intentamos hacer eso de que nosotros hacemos la música y el productor se encarga de pagarle a los músicos. Eso es muy mala idea. O sea, lo mejor es que el productor te dé una cantidad de dinero y tú ya te encargas con esa lana de pagarle al estudio, a los músicos, a todos. Esa es la primera. Y la segunda, yo creo que sí hay que ajustarse, eh, sí hay que tener un piso. O sea, yo, no sé, ahí tenemos a nuestro amigo productor a ver qué nos dice, pero yo creo que cobrar menos de, no sé, de 150,000 pesos por un largometraje es una mentada de madre. O sea, creo que 100,000 pesos ya es, híjole, bueno, si es tu mejor amigo de toda la vida y vas a hacer la música con tu guitarra tú solo, pues ok. Pero menos de eso creo que es muy difícil. Y normalmente los presupuestos están pues entre los 200 y los 400, 500, 600. Y todo esto es sin orquesta, ¿no? Sí, hay que especificar mucho que si quieren orquesta, esa sí se cotiza aparte. Y eso sí va a ser, eso sí, mejor que lo pague el productor directamente. Traten de quedarse con sus derechos. O sea, Claro. traten de, a la hora de que firman los contratos, de que los derechos de autor y los derechos editoriales se los queden ustedes. Al productor no le afecten lo más mínimo y eso va a hacer que ustedes puedan cobrar regalías si la película se pasa en la televisión en Francia o en donde sea. Ustedes van a cobrar sus regalías y al productor no le afecten lo más mínimo. Si ustedes estudiense la ley de derechos de autor, el artículo 83 bis, y se lo explican al productor y le explican cómo a él no le va a afectar en lo más mínimo, que él no te va a tener que volver a pagar nada, y el 90% de los productores se aceptan que te quedes con tus derechos y eso está muy chido. Y en las series, nosotros, que ya tenemos un poco más de experiencia, cobramos, o sea, mínimo 100,000 por episodio, pero creo que no están pagando tanto. O sea, creo que están pagando como 80, 70, pero no sé, menos de 60 por episodio, creo que no hay que hacerlo. Creo que nos tenemos que unir un poco como gremio, porque si hay uno que dice, yo te Sí, la doy por 20, pues ya valió madre. La verdad es que cada película es una historia distinta. Eh, Conforme vas desarrollando relaciones con los directores, eh, pues más te empiezan a avisar desde el guión, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya estamos en el punto en el que hay varios directores como Tatiana o como Lucía o como Rodrigo que desde que empiezan a pensar en una película ya nos están hablando, ya nos están dando cosas que leer o cosas que escuchar y nos invitan al guión, pero la mayoría de las veces eh, te invitan ya que están cercanos a un corte final.